cómo planteamos un problema y cómo deberían hacer. Ay, todavía siguen llegando personas, están llegando tarde. Entonces, hice un estudio científico indicó el crecimiento de un cultivo de bacterias que se duplica cada hora. Entonces, lo que hicimos ayer en una tablita, un resumen de esta reproducción que tiene la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que analizamos? En primer lugar, ¿cuál era el comportamiento que tenían día a día, hora a hora, perdón, la bacteria? Como consideramos que esta bacteria se duplica por cada hora que pasa, lo que hicimos fue ordenar estos datos en una tablita. Eso es lo primero. Y si se duplica, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que lo vamos a asociar a una potencia. Y esta potencia tiene base 2. Entonces, primero yo hice como el monito, el bosquejo, para poder clasificar. Partimos con una bacteria que a la primera hora se duplicó. Por lo tanto, a la primera hora, pasada una hora, más bien dicho, teníamos 2 bacterias. Después, pasó la siguiente hora, nuevamente se volvió a duplicar cada una de ellas. Entonces, ya no teníamos 2, teníamos 2, es decir, 4. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que tenemos que siempre asociar? Como se va multiplicando, que mi base 2 debo representarlo como una potencia de base 2. Y al representarlo como una potencia de base 2, yo voy a asociar, si tiene que ser 2 elevado a cuánto me da 2, elevado a 1. 2 elevado a cuánto me da 4, elevado a 2. Y la primera es como 2 elevado a 0. Recuerden que toda potencia elevada a 0 siempre es 1. Entonces, esta no es tan importante, pero de aquí en adelante sí. Pasada una hora, o sea, el exponente es 1, tenemos 2 bacterias. El exponente es 2 significa que pasaron 2 horas. Y ahí tenemos 4. 2 elevado a 2. La pregunta es, pasadas 7 horas, ¿cuántas bacterias vamos a tener? Y dijimos que eran 2 elevado a 7. Pero ojo, ¿por qué ojo? Porque el problema decía que partíamos con 1000 bacterias, no con una. Entonces, pasadas 3 horas, nosotros analizamos con una sola, en 7 horas teníamos 128 bacterias. Pero inicialmente teníamos, eso significa que lo multiplicábamos por 2. ¿Ya? Ese fue el planteamiento que hicimos con el primer problema. Ahora, vamos a analizar o vamos a recordar lo que hicimos con el segundo problema. El segundo tenía que ver con unas cadenas de mensajes. Cómo nosotros analizamos una situación mediante las cadenas, las típicas cadenas que dicen, comparte este mensaje a 10 personas más. Y si esas 10 personas vuelven a compartir el mensaje a 10 personas más, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? En este caso, el problema decía lo siguiente, yo lo puse ahí en negrito. ¿Qué pasa? Dice, ¿cuántas personas se enteran del mensaje luego que cada una hace 3 envíos? Anteriormente dice, una persona comparte, o sea, o envía un mensaje a 3 personas, ¿cierto? Es el primer momento, cuando una persona envía el mensaje a 3 personas. En ese primer momento, lo que debemos tener claridad es cuántas personas saben este mensaje. Ese era el primer planteamiento. La número 2, voy a mandar la calendarizada. Entonces, una persona le cuenta el mensaje a 3 personas. Si esta persona comparte el mensaje a 3 personas más, significa que en ese primer momento, en total, hay 4 personas que saben el mensaje.
Eso es lo que tengo que considerar. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Es porque la pregunta que me hace, la pregunta que es el problema, dice, ¿cuántas personas saben en el primer momento? ¿Cuántas personas saben el mensaje en el segundo momento? Y así voy analizando los que toman conocimiento de esta situación. En este caso, de este mensaje que fue enviado. ¿Ya? Entonces, lo primero que debo considerar en el problema 2 es que como van tomando conocimiento 4 personas cada vez que se va repartiendo este mensaje, en el siguiente momento también se supone que esta persona va a compartir nuevamente el mensaje con 3 más. Entonces, en cada situación hay 4 personas que saben este mensaje. Por lo tanto, la base es 4. Eso es lo primero. Considerar que cada vez saben 4 personas, 4 potencia 4. En el primer momento solamente saben 4 personas. Primero. Voy a poner primero. En el segundo momento, como cada uno repartió un mensaje a 3 personas más, sería 4 elevado a 2. Ya no son solamente 4, es decir, 16. En el tercer momento, ya 4 elevado a 3 y así sucesivamente. ¿Qué cosa tienen que responder ustedes de este problema? Eso es lo primero, porque hay varios que tenían la duda y me preguntaron, ¿qué preguntas se responden? ¿Se responden todas las preguntas, no? Esas que están aquí no es necesario responderlas, sino que me permite analizar el problema. Las primeras preguntas solamente, no es que no haya que responderlas y saltarlas, no es que no las lea ni las responda, sino que me permite reflexionar sobre la situación. Una vez que tenga claridad de eso, que es la potencia de base 4, lo que planteamos recién, lo que ustedes deben responder es lo que está en la pregunta de Carmen, Carlos y Fresia. ¿Ya? Entonces, con respecto a la pregunta de Carmen, dice, ¿cuántas personas saben en este momento junto conmigo el mensaje? Eso es lo que deben responder. ¿Saben tantas personas? Ustedes van a responder. Pero al responder esa pregunta, ojo, ¿cómo llegaron a esa respuesta? ¿Aplicaron potencia? ¿Resolvieron la potencia? ¿Qué es lo que hicieron? Yo necesito que ustedes hagan un pequeño desarrollo para responder cada pregunta. En el caso de la pregunta de Carmen, vuelvo atrás, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué potencia había que desarrollar? En Carmen. Lo hicimos en la pizarra. Como estaba en el momento 8, ¿qué sabemos de esta situación? Siempre es base 4. Si estamos en el momento 8, significa que yo la potencia que me quedaría sería 4 elevado a 8. 4 a 8. El resto de los compañeros que no tiene encendida su cámara deben encenderlas, por favor. Enciéndanlas. Enciendan sus cámaras. Los estoy esperando. Enciendan sus cámaras. Qué bueno. Muy bien. Aproveché de pasar la lista y revisar los que estaban conectados. Entonces, hay uno nomás que puso la cámara. El resto, chiquillos, deben participar de la clase. Necesito que, si no, estén atentos, estén respondiendo lo que yo estoy pidiendo. ¿Ya? Por favor. Esa es la número 2. Con respecto como dijimos Carmen, sería entonces 2 elevado a 8. Necesito que ustedes pongan la respuesta a esa pregunta. Con respecto a Carlos, la pregunta es la siguiente. Dice, ya saben 60.536 personas en mensajes. ¿Cuántos momentos de envío se han realizado?
Ahí ustedes obviamente van a decir 8 envíos, porque anteriormente respondimos esa pregunta. Pero ¿cómo llegaron a los 8 envíos? Tienen dos formas de explicar ese procedimiento. O multiplican 4 por 4 por 4, 8 veces hasta que lleguen al 65.536, que sería como lo primero que podríamos pensar, o bien dividir esta cantidad de personas por 4 de manera sucesiva, hasta que ya no pueda dividir más. ¿Cuántas veces voy a dividir? En total deberían dividir 8 veces porque más de 8 no se podría, ¿ya? Y deben responder la pregunta 3, que es Fresia, la de Fresia, más bien dicho. ¿Cómo me puedo asegurar de que llegue a más de 100.000 personas? ¿Cómo puedo asegurarme de eso? Sabemos que en el momento 8, 65.000 personas lo sabían. Por lo tanto, si sigo multiplicando por 4, porque cada vez se cuadruplica este mensaje, va cuadruplicándose, multiplico por 4 y veo si el resultado es mayor que 100.000, significa que es en el noveno momento. ¿Ya? Esas son las respuestas esperadas. Ahora, de ahí, preguntas. ¿Quedó un poquito más claro con respecto a lo que vimos ayer? Se les aclaró un poco la película porque ya la trabajamos el día anterior, por lo tanto ahora podemos hacer un análisis un poquito más rápido, pero más ajustado al problema. ¿Quedó mejor? ¿Quedó más claro? Si alguien tiene dudas, hoy en la tarde tenemos asesoría, así que necesito saber si alguien está todavía complicado. Los que están aquí, ¿están complicados? Con los primeros 3 ejercicios no. Ya. El resto, todavía están con sus cámaras apagadas, niños. Tienen que encender sus cámaras. Y necesito que me respondan, ni siquiera me están respondiendo en el chat. Necesito sus opiniones. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Estoy complicado? ¿No estoy complicado? Necesito que vayan diciendo lo que van experimentando. No se queden callados, chiquillos, porque si no vamos a avanzar. ¿Ya? Ustedes no van a avanzar. Yo a lo mejor digo, ya no hay ninguna pregunta, sigo, y quedan con un montón de dudas. Hasta que llega la prueba y ¿qué va a pasar? Oh, no, no sabían. Y no me dicen nada. ¿Ya? Necesito que me vayan retroalimentando. Lo mismo que yo hago con ustedes, así como, hoy volvamos a ver esta pregunta, hacer eso mismo. Profesora, necesito que lo explique de nuevo. Profesora, no lo entendí, etcétera. ¿Ya? Por favor. Vamos al tercer problema que también lo analizamos ayer. Ese lo vamos a ver mucho más rápido, sí, porque ese era más fácil. Parecido al anterior, dice, una población de bacterias decrece a la mitad, o sea, disminuye su cantidad en la mitad, es decir, si es la mitad dividimos por 2, siempre. Y el primer día teníamos 400 bacterias. Por lo tanto, al siguiente día, el día 2, va a disminuir en su mitad, es decir, ya no habrían 400. ¿Cuántas habían? 200. 200. Y al tercer día, la mitad de eso. Y al cuarto día, la mitad de eso. Ustedes tienen que ver al cuarto día cuántas son. ¿Ya? Vamos a la número 4. En la número 4 vamos a organizar. Necesito que ustedes planteen el problema en su cuaderno considerando la fase 0, la fase 1 y la fase 2 para poder generalizar la situación. Así, aquí en este caso vamos a usar calculadoras por ahora, pero primero necesito que planteen en su cuaderno una tablita, igual que el problema 1, indicando las fases en el caso de las personas infectadas por COVID, considerando ese dato, el dato que aparece ahí. Dice que en promedio una persona puede contagiar a 3 personas más, considerando fase 0 cuando hay un solo contagiado. Fase 1, ese contagiado infecta a 3. Fase 2 y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cuántos contagiados habrá en la fase 6? Necesito que ahora ustedes escriban en su cuaderno el planteamiento y luego yo lo voy a compartir en la pizarra. Lo primero lo hacen ustedes. Así que les doy 3 minutos para que escriban en su cuaderno el planteamiento del ejercicio 4. A partir de ahora, ya.
En su cuaderno quiero que lo hagan. Profe, Ujú. ¿se resuelve? Si ya lo tiene planteado, resuelve. En silencio para que después lo comprobemos todos. Revisemos lo que tienen hecho. Voy a dejar de compartir. Fijen la pantalla conmigo para que vean. Ya, lo primero que ustedes tendrían que haber hecho fue un cuadrito parecido al que está en la pizarra. Necesito que levanten la mano. ¿Quiénes hicieron el cuadrito más o menos con el esquema de la situación? Tienen aquí, acuérdense que en el Meet hay una manito que se levanta si alguien quiere decir algo. ¿Quiénes? Levanten la mano. ¿Quiénes ya tienen el esquema listo? Manito arriba. ¿Ninguno? Manito arriba los que tienen planteado el problema así como un cuadro resumen o un esquema. Si no es con un cuadro, con un esquema. Pero tienen que tener un... Levanten la mano quienes sí lo tienen. Levanten la mano quienes no lo han hecho todavía, porque no saben hacerlo. Hoy algunos llegaron recién, ya, y varios que todavía no saben cómo hacerlo, así que lo vamos a volver a... Vamos a desarrollar. Ya. Bajen sus manitos.
bajen las manitos. Fíjense lo que yo puse en la pizarra. El problema, leyeron el problema, ¿no? Porque lo primero es entender el problema. Creo que es una de las cosas importantes. Dice, se estima que una persona infectada por COVID contagia en promedio a 3 más. Si consideramos la fase 0 cuando hay un solo contagiado, fíjense en la pizarra, yo ordené mis datos, puse un cuadrito. Fase 0, hay un contagio, este es el número de contagios que se contagió, por si acaso. No es que diga 0. Este está contagiado. En la fase 1 significa que esta persona contagió a 3 más. Por lo tanto, en esta fase ya no hay esto, solo uno. Hay 3 que han contagiado a esta persona. Yo lo escribo como potencia, o sea, como número sería 3. Fase 2, ¿qué significa? Que estos 3 que están aquí volvieron a contagiar a 3 más. Y así. Por lo tanto, si yo cuento, ¿cuántos escribimos acá? El triple de esto, es decir, 9. Y así sucesivamente. Eso es lo primero que deberíamos entender. Segunda cosa que deberíamos comprender. ¿Qué relación tiene entre otros números que están aquí con potencias? ¿A qué potencia estaría relacionada? Con la potencia base 1, 2, 3, ¿con qué base? 3. Si se va triplicando cada vez, sería en base 3. Eso es lo primero. Por lo tanto, una potencia, este tendría que ser 3 elevado a 1, este tendría que ser 9, ¿qué potencial sería? 3 elevado a 3 elevado a 2. 9, voy multiplicando por 3. ¿Cuántas veces? Elevado a 2. A 2, porque 3 por 3 da 9. 2 veces el 3 sería eso. Y así sucesivamente. En la fase 3, significa que es 3 elevado a 3. En la fase 4, 3 elevado a... Profe, una pregunta. ¿Por qué la fase 0 si son 1 y luego ese 1 contagia 3 más? ¿Por qué son 3 y no son 4? Si con los 3 más el primero contagiado, ¿son 4 o no? Voy agregando al anterior. Sí, vos, porque son 3 y aparte que el que le infectó, vos. Claro, ahí tendríamos que ir agregando al que ya está contagiado. Entonces sería, en vez de 3 son 4 contagiados. En vez de 3 serían 4 contagiados. Sí. Ya. Y así voy a tener que ir agregando esa suma al total. Ahora, como dice, ¿cuántos contagiados habrá en la fase 6? Voy a tener que considerar la potencia con exponente 6. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría entonces? Con lo que dijo Andrés, si estamos considerando que ya no hay 3 en la fase 2, sino que hay 3 más 1. Estamos considerando al anterior. Entonces ocupamos el 4 como potencia. Entonces deberíamos colocar el 4. Pareció al del mensaje, ¿no? ¿Cuál sería en la fase 6? Voy considerando al que ya estaba contagiado en este caso, y en el caso anterior considerábamos al que ya sabía el mensaje y lo había transmitido. Por lo tanto, fase 6 sería 4 elevado a 6. 6. Ahí habría que hacer el cálculo. 4096. Entonces,
Fase 1, el que ya estaba contagiado, contagió a 3. Entonces ya no hay 1, sino hay 4 en total, y por eso lo llevamos a esta potencia. Porque hay 4 contagiados en la fase número 1. El que primero se contagió con los otros. ¿Ya? Hay que considerar siempre la pregunta que hace el problema. Siempre es importante eso. Entonces, si nosotros, ay bien, me devolví, pero no estoy compartiendo. La pregunta que hace, voy a volver a compartir mi pantalla, chiquillos. Profe, Porque hay 2 tipos de preguntas que puedo asociar. Entonces puede ser 4 elevado a 6 o 3 elevado a 6, dependiendo de la pregunta que hace el problema. profe, tengo una duda. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Sebastián. Se va. Dígame. Es cierto que ahora es 4, ¿no? 4 elevado a tanto, ya. Vamos a analizar ese 4. Y porque se cuenta la persona que se contagió antes, ¿cierto? Pero la persona que se contagió antes ya estaba contada entre los 3 de antes. Ya que lo que pasa es que ya, supongamos, yo me contagié. Y estábamos en clase y contagié a 3 niños más. Ya vemos 4 contagiados. Sí, pero después, es que eso ya son 4 al inicio, pero después, Después eso ya está contado. ya está considerado. Entonces, fíjense, justamente eso es lo que iba a aclarar Sebastián, muy bien su observación. ¿Por qué? Fíjense en la pregunta que hace este problema. No dice cuántos contagiados hay en total, sino que dice cuántos contagiados habrá en la fase 6. En esa fase. Entonces, si vamos de 3 en 3, si van de contagio de 3 en 3, es lo que está diciendo Sebastián, que no van de 4 en 4. En cambio, en la fase 6, dice, ¿cuántos habrá contagiados en esta fase? Serían 3 elevado a 6, como respuesta correcta. Aquí, no. Ahí yo estoy sumando como 1000 veces el primer contagiado. O sea, no 1000 veces. Lo estoy considerando como cuádruple de 4. Por lo tanto, vean bien, en este problema estaba considerando al primero y después lo volví a considerar y lo volví a considerar. Acá no. La respuesta correcta es 3 elevado a 6. No 4 elevado a 6. Arréglelo, ahora ya. Corrija en su cuaderno. Profe, no entendí por qué con el 3 y no con el 4. Porque está la pregunta que hace el problema, dice, en la fase 6, ¿cuántos contagiados habrán? No me están considerando como para atrás, como para las fases anteriores, sino que me están diciendo solamente que en esa etapa, ¿cuántos deberían haber? En ese periodo, al contagiarse de 3 en 3 como triplicados, yo ya consideré el anterior. Entonces, es 3 elevado a 6 y no es 4 elevado a 6. Sebastián, ¿quieres decir algo? ¿No? Ah, que tenía la manito arriba. Pensé que había levantado de nuevo. Perdón. Andrés, entonces, mire, considere que es solo en esa etapa cuántos contagios deberían existir. ¿Ya? Ya. Ahora, podríamos hacer el análisis, hacerlo de nuevo, haciendo otro cuadrito. Sebastián se está por arriba. Y el resto que no abre su cámara, el resto, ya. Pregunta, el cuadrito con el orden, ¿quedó claro? Yo ahora voy a mostrar, no, voy a salir de la pantalla de principio. El siguiente problema. Y esto tiene como una fórmula, por decirlo así. Voy a agrandar un poquito.
Veamos el problema. Dice, en una población de 10.000 conejos se detectó una epidemia y lo está exterminando a la razón. 10.000 por 2 elevado a menos t. El exponente, si se dan cuenta, es una letra y negativa, en la que t corresponde al tiempo expresado en días. Después de 3 días, ¿cuántos conejos quedan? Lo primero que voy a hacer es hacer un cuadrito parecido al que tenemos en la pizarra, pero con los días y con los conejos. Todavía, si tienen la duda qué expresión colocar, cuanto a números, no lo escriban, pero hagan en su cuaderno el esquema o el cuadro que resuma ese problema. Aquí les voy a dar 2 minutitos o 1, porque necesito más que nada cómo va el proceso de los días y en la pregunta que me hacen. Llegar al cuadro hasta la pregunta que me están haciendo, que en este caso, ¿cuántos conejos quedan al tercer día? Eso es lo que tienen que elaborar el cuadro resumen para los conejos. Escríbanlo en su cuaderno. Bien, llegó a esta hora. Ansa. Connie, muy tarde. ¿Por qué tan tarde? Siempre ordenar los datos del problema. Me permite visualizar mejor la situación. Así que necesito que cada uno lo escriba. Ya. ¿Hicieron algo en su cuaderno? No les voy a pedir que me lo muestren, solamente les estoy preguntando. ¿Hicieron un cuadrito parecido al que yo tengo en la pizarra? Levante la mano, sí. Sí. ¿Qué deben considerar? Que dos cosas. Al inicio tenemos 10.000 conejos. ¿Ya? Eso es el problema. Por lo tanto, tengo que analizar qué sucede después de 3 días transcurridos. Después de que empezó la epidemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que tener realidad con esto. Van decreciendo, se van exterminando de acuerdo a esa razón. ¿Se alcanza a ver lo que puse de arriba? De acuerdo a esa razón. Ojo que es una potencia cuyo exponente es negativo. Y el exponente es t, considerando que t son los días transcurridos. Señor Sebastián, ¿alguna consulta? ¿No estamos ok? Primer día.
¿Cuánto vale T? En el primer día, ¿cuánto vale T? 1, ¿cierto? Tendríamos 10.000 por 2 elevado a menos 1. Yo debo reemplazar por el día que pasa mi valor de T. Al día 1, T vale 1, por lo tanto lo reemplazo ahí. ¿Qué significa 2 elevado a menos 1? ¿Cómo lo puedo representar? ¿O cómo puedo calcular esto? ¿Se acuerdan cuando el exponente es negativo? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos? Colocamos en una fracción Muy bien. no, ¿cómo era? Si era un medio elevado a menos 1 y luego se Ahí. coloca positivo. Y positivo. Es decir, un medio. ¿Verdad? Porque el 1 no Sí. es necesario escribirlo. ¿Qué significa eso? Que por cada día que pasa, ¿por cuánto se va disminuyendo? A la mitad. A la mitad. Por lo tanto, el 10.000, cuando yo lo multiplico por un medio, es equivalente a dividirlo por 2. Es lo mismo, recuerden que el 2 está abajo, por lo tanto divide. Y el 10.000 piensen que va así. Entonces, 10.000 por 1, 10.000. 1 por 2, 2. 10.000 dividido en 2. ¿Cuántos tendríamos? ¿Cuántos conejos nos quedarían? 5.000. En el primer día, 5.000. Después de transcurrido, ¿cierto? El exterminio. Nos quedaría la mitad de 10.000. Y así, ¿qué tengo que hacer después? La idea es la misma, pero yo puedo ir relacionándolo con este resultado y escribirlo acá. Eso es una opción. Y la otra es ir directamente al día 3. Día 3, voy a multiplicar por 2 elevado a menos 3. Al tercer día, si yo no quiero hacerlo 1 a 1, voy directamente al día 3. Reemplazando la T por 3, va a quedar negativo. ¿Por cuánto voy a dividir el 10.000 entonces? 10.000 por 1, el partido, ese. El 2 elevado a menos 3 sería 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, ¿cuánto es? 2 por 2 por 2, 8. Por lo tanto, voy a dividir 10.000, lo voy a dividir por 8. ¿Cuánto quedaría? Voy a escribir aquí, equivalente a 10.000 dividido por 8. Lo mismo, piense, siempre tienen que ver como diferentes formas de pensar y a veces la más simple que les parezca. Entonces, 1.250. 1000 dividido por 2, 10.000 dividido por 8 nos daría 1.250. exactamente. ¿Estamos? Ahora sí, los que están presentes, levanten la mano si quedó claro el desarrollo de este ejercicio y cómo reemplazamos la letra con un valor. ¿Quedó clarito? Levanten la mano todos los que ya tienen clara la situación. Muy bien, Sebastián. ¿Andrés quedó bien también? Sí. ¿Quién es? Ya, vamos. ¿Estamos? Nos queda un último ejercicio, el 6. Los que no levantaron la mano, bajen la mano el resto. Necesito saber qué pasó. Porfis, necesito que me digan si qué les pasó, qué duda tienen. ¿Quién no entendió algo o algún paso de lo que está aquí o no entendieron nada? Eso necesito que me digan. No que se queden callados. Sara, ¿le quedó claro? Fernando, Yara, necesito que vayan participando. Uy, Yara, ya, la otra chica nueva, Aileen, no la he visto conectada. Voy a hablar con ella. A mí me va a explicar. Claro, pues llegó tarde, ¿cómo va a entender, cierto? A la horita que entró a la Sí, clase. sí, entendí. Perdón.
El Fernando entendió, perfecto, muy bien. Connie, primero, ¿no alcanzaste a ver el problema o sí? Creo que no. Entonces O no sacó van. foto. ¿Mm? O sacó foto y lo mandó al curso o no. No lo presenté. Es la ficha en la semana 3, el problema 5, ese problema, Mm. el que estoy compartiendo ahora. Dice, en una población de 10.000 conejos se detectó una epidemia que lo está exterminando a la razón de 10.000 por 2 elevado a menos t. ¿Qué es lo que es t? El tiempo expresado en días. La pregunta es, ¿cuántos conejos quedan después de 3 días? ¿Qué es lo que hice yo? Le voy a resumir lo que hicimos porque no lo voy a explicar todo de nuevo, tan detallado. ¿Qué hicimos? Hicimos un cuadrito en el cual resumimos la información. Día cero, cuando todavía no pasaba la epidemia, teníamos 10.000 conejos. Como la razón de exterminio de estos conejos es 10.000 por 2 elevado a menos t, al primer día yo reemplazo esto por el 1. Día 1, t vale 1. Entonces lo reemplacé, exponente negativo significa que voy dividiendo, lo expreso como una fracción, y multiplico. Cuando yo multiplico por una fracción de este estilo, por ejemplo, por un medio significa que lo estoy dividiendo por 2 en el fondo. ¿Ya? Estoy viendo la mitad. Si dijera un tercio, lo estoy dividiendo por 3. Y así sucesivamente. Entonces, al día 3, en la pregunta que me hacen, reemplazo la p por 3, quedaría elevado a menos 3. Y 2 elevado a 3 es 8, por lo tanto, 10.000 se divide por 8. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos. Si le quedan aún más dudas, en la tarde tenemos asesoría, creo que es de 1/4 para las 5 a las 5:30, así que se conectan y me preguntan las dudas, ¿ya? Ahora vamos al problema número 6, que sería el último problema planteado. Así que hoy día, si ya tienen todos los problemas resueltos, me los tienen que enviar. Sí o sí, para que no queden atrasados. Voy a compartir, se me olvidó compartir. Así que atenta, Connie, ahora. Problema número 6. Y yo, ¿a qué hora termina esta clase? A las 11:10, ¿verdad? A las 10:50. Ah, me equivoqué, a las 10:50. Nos quedan todavía algunos minutitos. Dice, una población de bacteria A decrece a la mitad cada semana. Y una población de bacteria B decrece 1/3. Lo que había asociado delante con 1/3, ¿ya? Se van dividiendo por 3. Entonces, inicialmente la población A es de 1.000 bacterias y la B es de 243 bacterias. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas bacterias tiene cada población luego de transcurridas las semanas? O sea, las 3 semanas. ¿Qué necesito que ustedes hagan en 2 minutos? Plantear lo que sucede con la población de bacterias A separado de la B. Necesito que la hagan por separado, cuadros separados. Bacterias A, ¿qué sucede con ellas? Como partían en la semana 0 el total de bacterias, ¿qué pasa la primera semana, la segunda semana y la tercera semana? Y aparte, van a plantear la misma idea en ese cuadrito que yo les expliqué, con la bacteria del tipo B, en la misma idea. Necesito que lo escriban en su cuaderno ahora ya. Yo voy a hacerlo en mi pizarra.
Quedan 3 minutos. Dejo de compartir. Analicemos la situación. ¿Hay alguien que ya lo haya hecho? ¿Lucas tiene alguna consulta o quedó la manito arriba? ¿Lucas Camino? No, profesora, se me olvidó quitarlo. Ok. ¿Alguien lo tiene listo ya, planteado un cuadrito similar al que yo hice ahí? Más relleno, eso sí, con más cosas. Primero, si yo sé ordenar mis datos en un cuadro, me sale mucho más simple. ¿Qué cosas tengo que considerar? En esta población A, la población decrece a la mitad. Lo puedo ver de diferentes formas. Esta población, semana a semana, va dividiéndose por 2. Lo puedo escribir de esta forma, 10.000, o sea, 1.000, perdón, multiplicado por medio, porque disminuye su mitad, o bien 10.000, perdón, medio, dividido por 2, es lo mismo, son lo mismo. Por lo tanto, en la primera semana, ¿cuántas bacterias nos quedarían, en este caso, población A? Nos quedarían 6. Voy a pensar lo mismo hasta llegar con la población, o sea, con la tercera semana. En la tercera semana, ¿por cuánto debería dividir estos 1.000? ¿Por 3? ¿Por 2 elevado a 3 en este caso? ¿O no? Si lo hacen 1 a 1, no hay problema. Por ejemplo, este lo divido por 2 y este lo vuelvo a dividir por 2. Pero si lo asocio a una potencia, esto sería así. La segunda semana sería 1 por 1 partido por 2 elevado a 2. Y en la tercera semana, por 2 elevado a 3, equivalente a 8. Similar a la anterior. Similar al ejercicio anterior con el 2 elevado a 3, por lo tanto tendría que dividirlo por 8. Es equivalente a ir dividiendo 1 por 1. Si me dicen la semana 1000, por ejemplo, es como engorroso hacerlo paso por paso. Si es una semana muy alta, un exponente, un número demasiado alto como exponente, lo expreso como potencia. Y esa es la gracia de la potencia, que yo lo pueda traducir a otra expresión, no solamente al numérico. Porque si me dicen, oye, ¿qué pasa con la semana 50? ¿Quedarán bacterias todavía? No, a lo mejor se acabaron todas. Entonces, es un exponente muy alto y si voy 1 por 1 me demoraría mucho hasta llegar al 50. Lo ideal es asociarlo a eso, a una potencia, en el caso de que fuera un número demasiado grande de semanas. ¿Ya? La misma idea ustedes van a hacer con el B. Pero en vez de ¿cómo se llama? De crecer, este aumenta. Y ojo con esto, porque aumenta 1/3. ¿Qué significa que aumenta 1/3? Si teníamos 243, la primera semana que transcurrió, le tengo que sumar el tercio de lo que yo tenía. Es decir, yo tenía 243, antes, la primera semana voy a tener 243 tercios más. Lo divido por 3 y se lo sumo a lo que yo tengo anteriormente. Va aumentando, no va disminuyendo 1/3. Entonces, 243 lo divido por 3 y se lo sumo al anterior. Y ahí me queda la semana 1. Después lo mismo con la semana 2, considerando lo que yo ya tengo en la semana 1 y así. Ya, ese lo terminan ustedes. Si tienen la duda, se conectan en la tarde y me preguntan. La idea ya está planteada, ya es como deberían hacer. ¿Ok? Listo, estamos en el tiempo, les dejo sus 20 minutos, se conectaron poquitos hoy día, me faltan muchos. Voy a pasar
antes que se vayan, no se desconecten, voy a pasar la lista nuevamente para que, porque oye, chiquillos, si se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta la verdad, clase a clase va a entrar un inspector que va a considerar la asistencia y va a pasar después de 10 minutos iniciada la clase. Si ustedes entran media hora más tarde, van a quedar fuera de la asistencia real. Yo estoy tomando mi asistencia personal, pero los inspectores toman esa asistencia. Bueno, mañana vamos a hablar de eso en el consejo de curso. Un beso para todos, que estén muy, muy bien y nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. Chao. profe.